Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 86 del Tratado de Shabbat y vamos a compartir el material para comenzar a estudiar. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Damos la bienvenida a los que se van sumando. Vamos a comenzar entonces, ahí donde empieza la Mishnah. Dice así la Mishnah. Menai le polete shibazera bayom shelishi shetemea, perdón. Es decir, ¿cómo sabemos que una mujer que es poletet shechbat zera? Es decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una mujer después de que tuvo relaciones con su esposo, después vino a expulsar semen de su interior. Bien, entonces dice, ¿de dónde sabemos que una mujer que fue poletet shechbat zera al tercer día después de haber tenido relaciones, aún así es impura por ello? Es decir, ya pasaron 3 días. Para que pueda llegar a ser impura, esa shechbat zera tiene que todavía tener la fuerza de poder fecundar a la mujer. Entonces dice Shneemar, porque está escrito en la Torá, es decir, antes de la entrega de la Torá, cuando el pueblo se estaba preparando, Moshe vino a separar al pueblo durante 3 días. Bien, y en esos 3 días que no se acercasen a su esposa, ¿para qué? Para que ella no quedase impura a causa de Poletet Shechbat Zera. Perdón, un segundito. Muy bien. Entonces seguimos y dice así, segunda ley que trae esta Mishnah. Dice así, Menaim she marhitzin et hamila bayom hashilishi shechaliyot beshabbat. ¿Cómo sabemos que se viene a lavar el lugar de la Brit Milá con agua caliente? Es decir, para poder desinfectar y para poder limpiarlo bien, ¿sí? Al tercer día después del Brit Milá, aunque ese día sea Shabbat. Es decir, la persona hizo Brit Milá jueves, viernes, el tercer día es Shabbat, ¿sí? Y ahí tiene que lavarlo. Incluso puede utilizar agua caliente para lavarlo. ¿Cómo lo sabemos? Shenemar, porque dice el versículo, es decir, cuando Leví y Shimón vinieron a arrasar a los habitantes de la ciudad de Shechem, entonces, ¿qué esperaron al tercer día? En el cual estaban muy debilitados por haberse hecho el Brit Milá. Vemos aquí que el tercer día, el Brit Milá, es un día muy peligroso, y al haber un peligro para el bebé, en este caso, entonces está permitido incluso calentar agua para poder limpiar el lugar. Otra ley. Menaim shekoshrin lashon shel zeorit berosh seir amishtaleach. Es decir, ¿cómo sabemos, de dónde sabemos que se ataba un hilo de color rojo entre los cuernos del cabrito que se mandaba al Azazel a ser despeñado en el día de Yom Kippur? En el día de Yom Kippur se sorteaba sobre 2 corderos, ¿sí? Y uno era enviado al desierto y el otro era sacrificado en el Bet HaMikdash. Aquel que era enviado para ser despeñado por una montaña, se le colgaba un hilo de color rojo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el versículo, dice, es decir, el versículo dice que aunque las transgresiones del pueblo de Israel sean tan rojas como ese carmesí de ese color del hilo que le van a poner al cabrito, ¿sí? Yo los voy a hacer blancos como la nieve. Desde ahí sabemos que cuando se despeñaba al Sair a Mishtaleach, a ese cabrito que había sido enviado al desierto, cuando se despeñaba, el hilo rojo cambiaba de color y se volvía blanco. Muy bien, otra ley, última ley que trae la Mishnah. Dice, Menaim lesija shei kishtia. ¿Cómo sabemos que el hecho de untarse aceite es considerado como beber? Sí, por lo tanto está prohibido hacerlo, untarse aceite en todo el cuerpo en el día de Yom Kippur. A Farpiche en Reaya, a pesar de que no tengo un pasuk que venga a demostrarme esto, tengo Zeher le dabar, es decir, tengo una alusión en algún versículo que me habla de ello. ¿Cuál es este Zeher le dabar? Neemar, como dice el versículo, Batabo Kamaim Bekirbo, que entraron como aguas en su interior, Ukashemen Beatzmotav, y como el aceite en sus huesos. Es decir, el versículo nos está equiparando el agua con el aceite.
Muy bien, entonces viene la Gemara, vamos a analizar la primera ley, la ley de la Poletet Shechbat Zera. Dice así, pregunta la Gemara, Resha, el principio de nuestra Mishnah, que habla de la Poletet Shechbat Zera. ¿Sí? Cuando yo digo Poletet Shechbat Zera, todo el mundo entendió lo que era, ¿verdad? Es decir, esa mujer que después de tener relaciones con su esposo, viene a expulsar semen de su interior. Bien, entonces de esa Poletet Shechbat Zera, el principio de la Mishnah nos dice que es TMA. Entonces, no opina esta Mishnah aparentemente según la opinión de Rabbi Elazar ben Azaria, porque Rabbi Elazar ben Azaria dice que este hora, como vamos a ver más adelante, que está pura, al tercer día. Y el final de la Mishnah, el que habla sobre el hecho de lavar la brit milá del bebé el tercer día, si es Shabbat, soberet que Rabbi Elazar ben Azaria. Esta sí que trae la opinión de Rabbi Elazar ben Azaria, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. De ahí, y si vienes a explicar que vas a fijar el principio de la Mishnah como Rabbi Elazar ben Azaria, no puede ser. Es decir, ¿quién es el que enseñó esta Mishnah? No puede ser que una parte la enseñó Rabbi Elazar ben Azaria y otra parte no la enseñó Rabbi Elazar ben Azaria. Una Mishnah no puede en el principio contradecir a un sabio y en la segunda parte estar de acuerdo con él. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque la Polete Shechbat Zera en el tercer día es Teorá para Rabbi Elazar. Entonces, ¿qué dice? Shmale, Shamano Shekach, Sober, Rabbi Elazar ben Azaria. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra Mishnah está enseñada según dos puntos de vista diferentes, dos Tanaim diferentes. Responde la Gemara y dice, Mandelo muke que Tanai. Dice, ¿acaso no piensas que es mejor de fijar las palabras de la Mishnah y no fijar la palabra de la Mishnah según la opinión de dos sabios? Tana Resha Teora. Entonces cambia, ¿sí? Hace una pequeña corrección y enseña al principio de la Mishnah que la Polete Shechbat Zera al tercer día es Tehora, es decir, es pura. Humo que lele kula que Rabbi Elazar ben Azaria. Y fija que toda la Mishnah está hablando según la opinión de Rabbi Elazar ben Azaria. ¿Sí? Un man de moki que tenae, ¿sí? Y aquel que piensa que es preferible mantener la Mishnah según la opinión de dos Tanaim y no hacer la corrección. Resha Rabanan Besefa Rabbi Elazar ben Azaria. Es decir, se va a quedar con la mahloket o con las dos opiniones en la Mishnah. Va a decir que el principio de la Mishnah sigue la opinión de los sabios y la segunda parte de la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Elazar ben Azaria. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar al tema de Polete. Dice Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una vereita, Polete Shechbazera Bayomashirishi, una mujer que expulsa Shechbazera, semen, al tercer día después de la relación. Bien, Tehora. Así es como dice la vereita que dijimos que estaba enseñada según la opinión de Rabbi Elazar ben Azaria. ¿Sí? Ven Hiluk Kama Onot Abru Misman Shemeshamsha Mita. ¿Sí? Es decir, no hay ningún tipo de discusión sobre este punto. Es decir, al tercer día este hora, da igual cuántas onot hayan pasado. Muy bien. Onot, ¿qué son? Onot son periodos. ¿Qué quiere decir periodos? Cada día tiene dos onot. La oná de la mañana y la oná de la tarde. Cuando estamos hablando de Tumá y Tahara en lo referente a la mujer, nos tenemos que tener en cuenta en qué momento del día esa mujer quedó impura, si es en la mañana o si es en la noche. Muy bien. Entonces dice, Dibre Rabbi Elazar ben Azaria. Así es como dijo Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dice que la poleta de Shechbazera al tercer día es temea, es impura. ¿Sí? Y únicamente si la secreción salió al cuarto día, ahí es hora. Pero ¿estás de acuerdo? Que la cosa está, que este asunto depende de cuántos días pasaron y no de cuántas onot. ¿Bien? Es decir, 3 o 4 días. ¿Bien? Y también está de acuerdo con el concepto de que un poquito del día se considera como todo el día. Es decir, que si fuese a la mañana del cuarto día, ya es como si fuese en el cuarto día. Muy bien. Ahora dice, Peamim Shem Arba Onot. Es decir, el hecho de que lo considera así, ¿qué es lo que nos da? Que a veces son 4 onot, es decir, la mujer tiene 4 onot,
para convertirse en permitida. Upeamim she'en hamesh onot, y a veces son 5 onot. Upeamim she'en shesh onot. Bien, ¿por qué? Va a depender de en qué momento ella tuvo ese tashmish mitad. Si lo tuvo, por ejemplo, el miércoles por la noche, entonces ahí se cuenta esa primera ona. ¿Sí? Miércoles noche, jueves noche, jueves mañana, jueves noche, eh, viernes mañana, viernes noche, que tuvimos ahí 5 onot. Bien, si fue por la mañana, entonces 3 días, van a ser solamente 4 onot. Bien, y si fue incluso antes de que comience la una de la noche, entonces tendría hasta la una de la tercera noche siguiente, entonces serían 6 onot. Bien, ahora Rabbi Akiva dice, Leolam, Serich Sheyabru Hameshonot. Es decir, Rabbi Akiva dice que no. Rabbi Akiva dice que esto se fija en función de cuántas onot han pasado, cuántos periodos han pasado. Perdón, me olvidé de marcar. Perdón, me he perdido. Aquí está. Rabbi Ismael, Rabbi Akiva Omer, Leolam, Hei Onot. Bien, muy bien. Vein ya está mixat ona rishona, y si tomó un poquito del tiempo, ¿sí? Es decir, el momento en el que tuvo el tashmish a mitad, es decir, la relación, fue después de que comenzó la ona de la noche, entonces se le da un poquito de la ona sexta, un poquito de la siguiente, para completar la cantidad de onot exactas. Lo merita Gemara y dice la Gemara, Amurar Rabanan Kame de Rafpapa. ¿Sí? Dijeron los sabios delante de Rafpapa. La pregunta que viene a continuación. Veámbrele, y hay quienes dicen que Rafpapa le preguntó a Raba. Y esta es la pregunta. Bishlama Rabbi Elazar ben Azariah, se entiende que para Rabbi Elazar ben Azariah, que opina que la polete Shechbat Zera al tercer día este hora, bien, se entiende bien su motivo. ¿Por qué? Porque él piensa que Rabanán de hambre, Bejamishi, Abid Prisha. Es decir, él está de acuerdo con la opinión de los sabios, que dicen que la orden de separarse entre hombres y mujeres en el momento de la entrega de la Torah fue dada el jueves. ¿Sí? Y esa separación fue únicamente cercana al momento de la puesta del sol. Y ahí hicieron Tevilá Bene Israel en la noche de Shabbat y no tuvimos ningún tipo de problema con que la mujer llegase a secretar Shechbat Zera después de la Tevilá. ¿Por qué? Porque ya, aunque lo hubiese hecho, ya quedaría pura. ¿Sí? Se entiende de aquí que la mujer que es poletet al tercer día es teora. ¿Bien? Gan que Muganta amo mi peneshe uso ver, también, perdón, para Rabbi Ishmael, también se entiende. ¿Por qué? Porque él opina como Rabbi Yossi. De amar Rabbi Yossi, Barrebi Abid Prisha. Es decir, la separación fue ordenada en el miércoles, no el jueves. ¿Sí? Y se hicieron Tevilá en la noche de Shabbat. ¿Sí? Y algunos opinan que Rak Besof Yom Revi, es decir, que únicamente al final del miércoles fue cuando le fue dada la orden. ¿Sí? Y entonces, ¿qué queda? Que la poleta de Shechbat Zera, ¿sí? Al cuarto día, este hora, y un poquito del día se considera como todo el día. Era Rabbi Akiva, pero para Rabbi Akiva, ¿sí? Que dijo que la cosa depende de cuántas onot hayan pasado. ¿Qué mal? Es decir, como quien opina. Es decir, opina que la orden de separarse fue dada el jueves o fue dada el miércoles. Entonces responde la Gemara y dice, Leo, Lam Rabbi Akiva sobre que Rabbi Yossi. En realidad Rabbi Akiva opina como Rabbi Yossi, que la orden de separación fue dada el miércoles. ומה שקשנו מנין שצריך 5 עונות שלמות. Y aquello que nosotros vinimos a preguntar, que se necesitan 5 periodos completos, tenemos que decir que él piensa que de amar Rabada Baraba, como aquello que dijo Rabada Baraba, ¿sí? Que antes de la entrega de la Torá, Moshe, Beashkama Alá, Behol Pam Lear Sinai. Es decir, siempre que la Torá nos va a decir que Moshe subía al monte Sinai, era a la mañana temprano, Ubeashkama Yarad,
Bejol Mear Sinai. Y a la mañana temprano bajaba del monte de Sinai. ¿Sí? Y vamos a explicar esto de que subía temprano por la mañana. Es decir, ve a Ashkama, a la mañana temprano subió, Dichtiv, vayas que Moshe Baboker vaya al Ar Sinai. Perdón, aquí está. Dice la Torah, se levantó Moshe temprano por la mañana y subió al monte Sinai. ¿Sí? Entonces vemos de aquí que él subió a la mañana a Beashkama, temprano por la mañana. Y entonces ahí sabemos que subió temprano. ¿De dónde sabemos? Beashkama Yarat, que bajó temprano por la mañana. Dichtiv, como dice, Lechred, Bealita Tabe Aronimach. Es decir, ve y baja, le dijo Hashem a Moshe, y que subas y vuelvas a subir tú con Aarón contigo, junto a ti. Dice, puesto que está escrito junto, Aliyah Yerida, es decir, Red Veale, es decir, están escritos juntos, baja y luego vuelve a subir, ¿sí? Eh, perdón, Makish, Yeridale Aliyah, entonces une el concepto de la bajada con el concepto de la subida, ¿sí? Ma Aliyah Beashkama, de la misma manera que la subida que hacía Moshe a la montaña era en la mañana temprano, Av Yerida Beashkama, también la bajada también la hacía en la mañana temprano, ¿sí? Entonces, puesto que Moshe les dio la orden de separarse en la mañana del cuarto día, entonces entendemos que hasta la Tevilá, que fue en la noche de Shabbat, tenían que pasar 5 onot completas. Les pregunta la Gemara, Lama lehu, ¿por qué Moshe tuvo que decirles esto? ¿Sí? Inmediatamente cuando bajó, que se apresuren a la mañana del cuarto día, del día cuarto, es decir, del miércoles. Deja amar Rabuna, Israel kedoshim hen, ve'en meshamshim mitotehem bayom. Es decir, si dijo Rabuna que Israel son santos, son personas que saben alejarse de las desviaciones, bien, y no tienen relaciones cuando es todavía de día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es chanúa, no es recatado, ¿sí? No se hace con pudor. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser que se mire, ¿sí? De una manera no adecuada. Entonces, si es así, de una manera o de la otra, no tuvieron relaciones en el día cuarto. ¿Sí? Entonces él podía haberles dicho únicamente que se separen en la noche del jueves. Es decir, cuando comienza el jueves, ¿verdad? La noche del miércoles. Entonces responde la cámara y dice, Ha amar Rabba, así es como dijo Rabba. Y Maya Bait Afel Mutar, es decir, que si la casa está a oscuras, entonces está permitido tener relaciones. Incluso que sea de día. Amar Rabba, Veitema, Rafpapa, y así también dijo Rabba, y algunos dicen que fue Rafpapa, Talmid Jajam, el erudito de la Torá, que sabe mantener el pudor, ¿sí? Y no mirar, me afil betalito, es decir, que se tapa con su ropa para poder tener relación con su esposa, y ahí estaría permitido. Entonces, vemos que tenemos que sospechar que puede ser que alguien se estuviese comportando de esta manera en ese día miércoles. Y por lo tanto, Moshe tuvo que dar la orden inmediatamente cuando bajó de la montaña, aunque todavía era de día. Sí, era justo en la mañana. Entonces sigue la Gemara y nos dice así. Pregunta la Gemara, según lo que estamos viendo, ¿sí? Todo el mundo está de acuerdo que las mujeres hicieron la tevilá en la noche de Shabbat. Si es así, tenemos una dificultad. Veja, Tebule Yom Ninhu. Es decir, todas se considerarían Tebul Yom, ¿sí? En el momento de recibir la Torah en Shabbat, ¿sí?
¿Qué quiere decir Tebul Yom? Tebul Yom es una persona que ya pasó por el mikvé, pero que todavía no completó su proceso de purificación. Bien, se pasa al mikvé a la noche, pero a la mañana tiene que esperar a que llegue la mañana y traer su ofrenda. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿sí? Que todos se considerarían Tebul Yom, no parece lógico, ¿sí? Que recibieron la Torá cuando ellos estaban en esta situación de Tebul Yom. Pues seguro que tenemos que decir que ellos vinieron a hacer Tevilá el día viernes, cuando todavía era día, ¿sí? Para que tengan la noche, eh, se les ponga el sol en la noche de Shabbat. Es decir, el Uba Hashem Betaher, es decir, cuando se ponía el sol es cuando la persona completaba su proceso de purificación, ¿sí? Y de esa manera, si llegaban a expulsar algún tipo de semen, ¿sí? Después de la tevilá, lo itameu, entonces no vendrían a impurificarse por ello. ¿En qué? En el cule alma, allá hacer la en, onajat. Entonces, para todo el mundo les va a faltar un periodo entre días y noches. ¿Sí? Entonces responde la cámara y dice: Abaye Barrabin, Berrabjanina, Barabin, de hambre Tarbayo. Tenemos dos sabios que dicen lo mismo. Uno es Abaye Barrabin y el otro es Janina Barabin. ¿Sí? Y ambos dicen así: Nitna Torah le tebulio. Dice, efectivamente la Torah le fue dada a gente que era tebulio. Es decir, que habían hecho tevila, pero no se había puesto el sol de su tevila. Y entonces viene a explicar la Gemara y dice: Yativ meremar bekamarle leha shamata. ¿Sí? Se sentó Meremar, un sabio llamado Meremar, de Amar, y dijo esta cosa, ¿sí? Que la Torá puede ser dada a los tebuleyom, a los que hicieron tevilá en ese mismo día. Amarle Rabina le Meremar, le dijo Rabina Meremar, Lidna que a Marta. ¿Sí? ¿Acaso estás diciendo que efectivamente le fue dada la Torá a los tebuleyom a causa de que las mujeres esperaron velota blua del Shabbat y no hicieron tevilá hasta la noche del Shabbat, es decir, viernes por la noche? Velekaj, y por lo tanto en Matan Torah eran todas tebulot yom, o de que a Marta. ¿O acaso estás diciendo que ya era posible? Es decir, me estás diciendo que esto fue un bediabad, es decir, que ocurrió así porque la situación fue esa, que nos encontramos eh, por la dinámica de las cosas, nos encontramos en esa situación y entonces fue dada la Torah, ¿sí? O a priori ya estaba pensado que en caso de que fuesen Tebule Yom, también se les iba a poder dar la Torah de esa manera. Entonces viene a explicar la Gemara y dice: Amarle, Meremar le dijo a Rabina, ¿sí? A Torah y Tarreuyá. La Torah se podía dar a priori a gente que era Tebul Yom, así es como yo pienso. Entonces responde la Gemara y dice: según la opinión de Rabbi Akiva, que tenían que esperar 5 onot enteras, ¿por qué fue dada la Torah únicamente el sábado por la mañana? Que hubiesen hecho la tevilá entre la noche del viernes, después de que pasaran los 5 onot. Velikablu Torah bene shimshe, y que recibiesen la Torah la noche de Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué esperaron hasta la mañana siguiente? ¿Sí? Y entonces tuvimos que esperar 6 onot. Por lo tanto, esperaron hasta la mañana de Shabbat para que pase la noche entera, que era una ona de más. En realidad, según el cálculo para Rabbi Akiva, se podría haber entregado la Torah el viernes por la noche para que se cumpliesen los 5 periodos. Pero en realidad esperaron hasta la mañana, cuando comenzaba el 6.º periodo. Después la Gemara dice: Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, Matan Torah, Ajenya Joliot Belel Shabbat, Midin Tahara. Dice: la entrega de la Torah no podía ser en la noche de Shabbat a causa de las leyes de pureza. Ulam, Tam Hadabar, Shimtinu, Amo Adaboker, perdón, vamos a volver a leer. Dice: Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, en realidad la Torah se podía haber entregado el viernes por la noche si tenemos en cuenta únicamente el aspecto de las leyes de pureza e impureza. Sin embargo, el motivo por el cual esperaron hasta la mañana, porque está escrito Lo Merosh Baseter Dibarti. Es decir, que Kadosh Baruj Hu
¿sí? No va a venir a entregar la Torá cuando está oscuro, en la noche, para como si fuese un secreto, como si fuese algo oculto. Bien, a la luz de todos, a plena luz del día, vino a Kadosh Baruj Hu a revelarse al pueblo de Israel. Entonces pregunta la cámara, dice, según Rabbi Akiva, que hay que esperar 5 onot, ¿sí? Y que la entrega de la Torah podía haber sido, ¿sí? Perdón, que únicamente podría ser el sábado por la mañana. ¿Por qué Moshe los separó de sus esposas el miércoles a la mañana? Podía haber pedido que se separe de ellas el miércoles por la noche. Y entonces habría únicamente 5 onot hasta el Shabbat por la mañana. Hainu, Lel, Beyom Hamishi, Lel, Beyom Shishi, Lel Shabbat. Es decir, tendríamos la noche y el día del jueves, la noche y el día, perdón, la noche del miércoles y el día jueves, la noche del jueves y el viernes por la mañana, y la noche del viernes y a la mañana siguiente, que ya sería la sexta ona, sería cuando se le entrega la Torah. Entonces, Belú, Bezafra, de Shabta, y podían haber hecho Tevilá el sábado por la mañana. Y entonces ahí van a ser Toblim, Beshabbat, Baboker, y después de 5 onot, y recibirían la Torah, Belikablu, Torah, Bezafra, de Shabta, recibirían la Torah el sábado por la mañana. ¿Por qué? Porque ya vimos que no hay problema de que se le entregue la Torah a los que son Tebuleyom, a los que hicieron Tevilá en ese mismo día. Me interesa la Gemara viene a responder y dice, Amar Rabishak, dijo Rabishak, el motivo de esto, de que no se hizo de esta manera, que de Shelo Yehe Halalu, ¿sí? Helek mi bene Israel orjim le Kabbalah Torah, ve Halalu orjim le Tvila. ¿Para qué? Para que no nos encontremos en una situación en la cual una parte del pueblo se dirige al monte a recibir la Torah y la otra parte del pueblo se dirige a la Tevila a purificarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no todo el pueblo va a estar presente en el momento de la entrega de la Torah. Unos van a hacer Tevila, otros van a recibir la Torah. ¿Sí? No, Hashem no quería que eso ocurriese así. Amar Rabjía ber Rabiaba. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabjía bar Rabiaba. El nombre de Rabbi Yohanan, Zod Ibre Rabbi Ishmael ber Rabbi Akiva. A ver, Jajamim Omrim, Sheshonot Shelemot Beinian. Sheshonot Shelemot Bainan. Es decir, esto es según Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Pero los sabios dicen que no es así. Que hace falta 6 periodos, 6 sonot enteros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo que expulse a esta mujer, Poletet, ¿sí? Sea Tahor. Bien, a pesar de que está expulsando Shechbat Zera. Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, Mahloket Atanaim, esto es una discusión entre los sabios de la Mishnah. ¿Sí? ¿Hasta cuándo lo que saca la mujer, que es Poletet Shechbat Zera, la impurifica? ¿Sí? Únicamente en el caso de Sheperesha Minaisha. Es decir, en el caso en el que se separó de su esposa. ¿Sí? En ese caso, Shechbat Zera, Nifleta Megufa Shelaisha, va a salir del cuerpo de la mujer, vez de Sobrim Matanaim, Sheleachar Ezem Zman, Enhi Metamea, que únicamente después de un cierto tiempo, eso que sale no la va a impurificar. ¿Por qué? Porque la Shechbat Zera, Misrahat al Yedeshei, Mithamema Begufa Isha. ¿Por qué? Porque se viene a pudrir a causa de que se calienta dentro del cuerpo de la mujer. Abal, pero, Shechbat Zera, Sheperesha Minaish, Algabe Beged. Pero una Shechbat Zera que salió de la persona, del hombre, ¿sí? A través de una prenda. Temea, entonces ahí va a ser impura. ¿Sí? Y va a impurificar a quien la toque. ¿Sí? Kolzman Shei Laja, es decir, siempre que esté húmeda. Después de que se secó, ya no impurifica. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza de leazría de engendrar. Entonces pregunta la cámara, Metib Rav Sheshet, preguntó Rav Sheshet sobre aquello que se enseñó en una veleitá. Dice la Torá, Bejol Beged, Bejol Keli, Bejol Or. Asher Yalav Shihazera,
es decir, toda prenda y toda vestimenta de piel sobre la cual va a recaer semen, Vejibes, Bamaim, Betamea Darev, es decir, cuál es la forma de purificarla. Que la lave y que se va a quedar impura solamente hasta la noche. Entonces, que la lave quiere decir que la va a meter en el mikveh. Mashma, Shedavka, Shechvat Zera, Reuyale, Azria, Metamet. Y vemos de aquí que únicamente aquel esperma que tiene la posibilidad todavía de fecundar es aquel que impurifica. Peradle Shechvat Zera, Shei Seruja. Es decir, ¿para qué? Para bien excluir al esperma que ya empezó a pudrirse, que no tiene la fuerza de engendrar, ¿sí? Y que no impurifica. Entonces termina la Gemara con su pregunta y dice, Mailab, ¿acaso no es así? Dice, es decir, la intención de la veredad viene a excluir el esperma que se separó del hombre sobre una vestimenta, que no impurifica después de que ya se empezó a pudrir, se secó. ¿Sí? Dice, e incluso que esté mojada, que esté húmeda, aún así es difícil este punto para Rav Hizda. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que la shechvadzera sheyatzam que es el esperma que salió del hombre, leolá metamet kolzman shehilaja. Es decir, que viene a impurificar siempre y cuando siga estando húmeda. Entonces responde la Gemara y dice así, dice, no es esta la intención de la veredita, sino que más bien la intención de la veredita es excluir la shichvazera shepersham inaisha, es decir, que salió de la mujer. Shei ena metamet leachar shesarja, que ya no tiene la fuerza de impurificar después de que se pudrió. Habla shichvazera shepersham inaisha metamet kol zeman shei laja. Pero el esperma que salió de la mujer después de que ya tuvo relaciones sigue impurificando siempre y cuando se mantenga húmedo. Es decir, siga siendo húmeda lo que sale. Entonces dice, Mr. Pecket a Gemara, viene a preguntarle a Gemara y dice, vaya Raspapa, vino Raspapa a preguntar, Sheikh Bazdera, Shel Israel, el esperma de Israel, de un judío, Shaita Beme Kutit, Benifleta, es decir, el esperma de un judío que estuvo en el vientre de una kutit, es decir, una mujer no judía, ¿sí? Y después ella lo expulsó ese esperma. Mau, ¿cuál es la ley? Haim hi masriha leachar shalosh yamim, que shechvat zera shenifleta meisha israelit, veshuv en hi metamet etanogiaba. ¿Acaso vamos a decir que se va a pudrir después de 3 días y ya no va a impurificar? Al igual que ocurre cuando sale del útero de una mujer israelí, de una mujer judía, y ya no impurifica ni siquiera por contacto, o Shema en him israhat, o vamos a decir que no se pudre, uleolam him metamet, y siempre va a llegar a impurificar. ¿Sí? Y las dos partes de este ofsek, ¿cuáles son? ¿Acaso Davka, Israel, de Diage Bemizvot, únicamente va a ser así, va a funcionar para un Yehudi que se va a preocupar del cumplimiento de las Mizvot? Perdón. Únicamente funciona con un Israel, con un Yehudí, porque se preocupa por el mitzvot. Es decir, que Doakim, Bejaridim, Akiyuma mitzvot. Es decir, nos preocupamos y somos muy estrictos con el cumplimiento de las mitzvot. Jabil Gufaihu. ¿Sí? Y a causa de que se preocupan por sus cuerpos, ¿sí? De cómo se va a recalentar el cuerpo. Entonces, por eso después de un cierto tiempo se pudre el esperma en ella. Aval obdeco javim, pero los idólatras de lo ige bemizvot, que no se preocupan del cumplimiento de la mitzvot, lo mithamem gufam, no se recalienta su cuerpo. Uleolam en shechvat zera, azera, hayotzet mehem masrachat. Y nunca el esperma que sale de ellas, de las mujeres, después de que tuvieron una relación, se pudre. O Dilma, o a lo mejor, que van de ajalim,
puede ser que puesto que comen los idólatras, shekatzim urmasim, es decir, insectos y criaturas rastreras, Javil Gufaihu, entonces también su cuerpo se calienta. Y entonces por eso también el esperma que sale también se viene a pudrir después de 3 días. Y otra pregunta que trae la Gemara. Vintin se lo más si quieres decir, ¿sí? Sobre esta duda que tenemos de antes, que puesto que comen shekatzim y remasim, es decir, que comen diferentes tipos de insectos y de animales rastreros, Javir Gufaihu, ¿sí? Es decir, se calienta el cuerpo de los idólatras, ¿sí? Todavía podemos venir a preguntar, ¿cómo es la ley sobre la Shechvat Zera que estuvo dentro de un animal? Y ese animal lo expulsó después. ¿Cuál sería la ley? Ahí Misraja, la Harshelosh y Yamimolo, ¿se vino a pudrir después de 3 días o no? ¿Sí? Y las dos partes de esta discusión, ¿cuáles son? Dice, Aimdavka Isha, ¿acaso es únicamente la mujer de Idla Prosdor? ¿Sí? Es decir, que no tiene un prosdor en su útero, es decir, no tiene la forma en la que está compuesto su útero es que no tiene un receptáculo previo. Ahí es donde se viene a pudrir el Shechvat Zera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llega a tener, perdón, que sí tiene un prosdor, es decir, sí tiene un receptáculo. Y ahí, como no llega a entrar aire, entonces no se pudre. A Valvejemá, de la prosdor, pero el animal que no tiene, ¿sí? Es decir, que su útero está directamente al contacto con el aire, entonces, lo masija, shechbatzera, sheni pelet mimena. Entonces ahí sí que se va a pudrir el shechbatzera. O Dilma lo shana. O a lo mejor no hay diferencia entre una cosa y la otra. Y ahí nuestros sabios quedaron con su discusión en Teiku. Es decir, no supieron dar una respuesta y la respuesta queda pendiente de que venga Eliyahu Naví. Bueno, con eso llegamos al final del estudio de hoy. Bien. El punto que es que nos va a llevar a entender y hacer el cálculo de cómo fue la entrega de la Torá. Es decir, lo que tratamos de entender es si esta ley de la Poletet Shechvat Zera, bien, los 3 días, lo aprendimos de que Moshe ordenó el distanciamiento entre marido y mujer previo a la entrega de la Torá por 3 días. Bien, pero vamos a ver mañana, Bezrat Hashem, que hay una discusión sobre cuántos días realmente fueron los que Moshe ordenó de separación, si 2 o 3 días, y si la entrega de la Torah fue el 6 de Sivan, fue el 7 de Sivan, todo eso, Bezrat Hashem, lo estudiaremos mañana y seguiremos con nuestro estudio. Muchas gracias por seguirnos y Bezrat Hashem nos vemos mañana.